Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este Salón Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid. Estamos encantados de recibirles en una nueva jornada cultural. Como es costumbre en la casa, vamos a saludar a todos, por supuesto, pero singularizadamente a algunas personas por su condición, por ejemplo, de manzana de oro. Por un lado, doña Cristina Alberdi. Bienvenida, Cristina, esta tu casa, exministra de Asuntos Sociales. También nos acompaña don Rafael Lobeto, director general que fue de la Marina Mercante, manzana de oro igualmente. Don Alfonso de Macua, un compañero del Consejo Superior. También está don José Luis Casas, vicepresidente primero de este centro asturiano. Doña Adelina Cobian, un reciente fichaje, pero ya también gran amiga y colaboradora de esta casa, y todos, por supuesto, todos, porque es una satisfacción encontrarnos. Hay personas que no pueden acudir a todos los actos y periódicamente, con una cierta discontinuidad, nos hallamos aquí y verdaderamente es una alegría el que podamos celebrar. También Doro, que sabemos que estás ocupado, muchas gracias, y a todos los demás compañeros y amigos de la Junta Directiva y de la Casa. Y gracias por elegirnos y por acompañarnos en la presentación de la última novela de María Teresa Álvarez, Urraca, Reina de Asturias, editada por La Esfera de los Libros. Yo quiero felicitar también a la editorial, que es un gran acierto. Me consta que María Teresa ya lleva unos cuantos libros, ahora citaremos algunos en esta misma editorial, La Esfera de los Libros. Y enhorabuena, por supuesto, a la escritora, consocia y amiga, que además es candasina, un pueblo, una villa marinera especialmente querida para todos nosotros, por nuestra vinculación, y desde luego pues ella es una candasina, pero pertenece a un exquisito ramillete de mujeres, en expresión de Palacio Valdés. Es manzana de oro de este centro asturiano de Madrid, y de la página de la editorial recogemos algunos datos. Licenciada en Ciencias de la Información, fue la primera mujer cronista deportiva en la radio asturiana y la primera presentadora del programa regional de televisión española en Asturias. También agradecemos, por cierto, a los compañeros de 24 horas por el detalle de haber venido a cubrir este acto tan relevante, y ahora no es más porque si no pasamos por los medios, pues en cierto modo no existimos. De manera que muchas gracias. En 1987, María Teresa Álvarez se trasladó a Madrid para ocupar la subdirección de Cultura y Sociedad de los telediarios de Televisión Española. Un año después, dejó la información diaria para realizar documentales histórico-divulgativos. En esta misma línea dirigió Viaje en el Tiempo, dedicado a desvelar los enigmas e incógnitas sobre Cristóbal Colón. La pequeña española, Viena 1791-1991, que recreaba la vinculación de Mozart con España, Sefarad, la tierra más bella, sobre el pasado y el presente de los judíos sefarditas, y Mujeres en la historia, temática sobre la que María Teresa escribe, da cursos, investiga y también, por supuesto, conferencias, y muchas de sus novelas tienen a mujeres de alcance histórico, como es la novela que hoy nos ocupa. En 1999 publicó su primer libro, La pasión última de Carlos V. Llegaron después Isabel II, Melodía de un recuerdo, El secreto de Maribárbola, Madre Sacramento, El enigma de Ana, Ellas mismas, mujeres que han hecho historia contra viento y marea, La comunera de Castilla, Catalina de Lancaster, La infanta Paz de Borbón, Margarita de Parma y La indiana. Realmente sorprende toda esta producción en un tiempo relativamente breve. No han transcurrido aún 20 años y sorprende muy positivamente todos estos libros, muchos de ellos con unas cuantas ediciones ya y todos publicados por La Esfera de los Libros. María Teresa, en definitiva, una mujer que está haciendo ella misma historia en la literatura e historia social, por su labor infatigable, creativa, de dignificación de la mujer. En muchos de sus libros, también en el que hoy presentamos, sobresale esa preocupación por
esa media humanidad muchas veces ensombrecida. Urraca, reina de Asturias, es el título que nos reúne sobre una mujer, una reina, Urraca la asturiana, del siglo XII, quien parece incluso que promovió la independencia del reino asturiano. Enhorabuena, María Teresa, por este nuevo libro, del que... ¿Cuántas ediciones van ya? 5, 4 ediciones, pero bueno, enseguida pronto llega la quinta y muchas más, todo un mes. Y quiero también presentar a los otros compañeros de la mesa. Por un lado, Pilar Riesco, secretaria general, muchas gracias, Pilar. También está Andrés Menéndez, presidente adjunto. Nos acompaña igualmente Julio Quirós Fernández, a la derecha de María Teresa. Es vicepresidente de la Sociedad Humanitaria de San Martín, una asociación galardonada con el Urogallo Especial en 1989 por este centro asturiano, y de la que sabemos también por su página web y por la amistad que une a nuestras asociaciones, que nació a principios del pasado siglo, concretamente en 1905, en la parroquia de Moreda, con la intención de poner fin a los desencuentros entre los ganaderos del concejo de Aller y de Lena, por el uso y aprovechamiento de los pastos en las zonas limítrofes, así como para ayudar a los vecinos de la parroquia que en algún momento tuvieron cualquier tipo de necesidad. Él lo explicará mucho mejor. Tras algunos años de cese de la actividad, hijos y nietos de aquellos primeros socios decidieron en 1966 retomar las actividades y, dado que el conflicto ganadero ya estaba resuelto, continúan con la labor de ayuda a los más necesitados y se preocupan de mantener las tradiciones de la cultura popular asturiana. La sociedad cuenta hoy con más de 1.200 socios y tiene como fin primordial, sigue teniéndolo, la solidaridad con los más desfavorecidos, según se advierte en ayudas económicas, en material escolar, en alimentos, en asesoramiento y trámites para la regularización de documentos y el vínculo con los emigrantes. También, como no, la conservación, difusión y dignificación de la cultura asturiana en todas sus vertientes. Muchas gracias también, porque después podremos disfrutar de un aperitivo que es cortesía de Humanitarios. Y también con nosotros, que es profeso, he dejado para el final, nuestro amigo Diego Carcedo. Diego Carcedo, que es igualmente manzana de oro del Centro Asturiano de Madrid y un reconocido periodista, con una larga, fecunda y ejemplar trayectoria, a quien todos recordamos como corresponsal ya en Lisboa, ya en Nueva York, asturiano de Cangas de Onís, fue director de los servicios informativos de Televisión Española y director de Radio Nacional de España. Presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, Diego Carcedo es además escritor con numerosos libros publicados. En 2011 incluso ganó el premio Espasa de ensayo por su obra Entre bestias y héroes, los españoles que plantaron cara al Holocausto. Muchas gracias a los tres, a todos. Muchas gracias por acompañarnos también en este salón. Y con arreglo al protocolo establecido, tiene la palabra el vicepresidente de la Sociedad Humanitarios, Julio Quirós. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, señoras y señores, y muchas gracias por su asistencia. Antes de pasar al momento central del acto de la presentación del libro Urraca, reina de Asturias, de la autora María Teresa Álvarez, me gustaría trasladarles una pequeña reseña sobre la Sociedad Humanitarios de San Martín, aunque ya nos ha dado una pincelada estupenda el presidente del Centro Asturiano. La Sociedad Humanitaria de San Martín mantiene su sede social en Moreda de Aller, población ubicada en la cuenca minera asturiana. La labor realizada por esta sociedad centenaria responde a dos premisas fundamentales: solidaridad y tradición. Precisamente este eslogan fue el elegido para la celebración de su centenario en el año 2005 y recoge a la perfección el espíritu de los humanitarios, estos que tratan de imprimir a todas sus actividades en defensa de los más necesitados y del mantenimiento de la cultura tradicional. En 1905, como bien se había adelantado, es la fecha en la que se funda la Asociación Humanitaria de Labradores y Ganaderos en la parroquia de Moreda de Aller.
aunque existen testimonios documentales y orales que desde la última década del siglo XIX ya existían ayudas por parte de personas anónimas para gentes necesitadas. Fue el propio pueblo de Moreda quien otorgó a esta sociedad la denominación de los humanitarios, en justo reconocimiento a la labor desempeñada en favor de los más necesitados, aun cuando su origen se constituyó como una asociación de agricultores y ganaderos para la defensa de sus intereses, actuando como mediadores, como antes se ha comentado, en el conflicto ganadero entre los pastos de Ayer y Lena. Después de un paréntesis ocasionado por la guerra civil, es en 1966 cuando un grupo de amigos funda lo que es hoy, en la actualidad, la Sociedad Humanitaria de San Martín, recogiendo el testigo de la asociación anterior. Si bien el conflicto acerca del aprovechamiento de los pastos ya no existe, esta nueva etapa se caracteriza por la asistencia social a todas aquellas personas que lo precisen, ya no solo en la parroquia de Moreda, sino también en el concejo de Ayer y puntualmente fuera de estas fronteras, allí donde le requerida su actuación. Desde su fundación, el aspecto social ha sido el objetivo más importante a alcanzar. Es un apartado en el que los humanitarios ampliaron el ámbito de actuación, de ocuparse solamente de prestar su ayuda para cubrir necesidades económicas perentorias, se involucra en la labor de intentar lograr la reinserción social y laboral, así como mejorar el nivel y la calidad de vida de todas aquellas personas que están dentro de su ámbito de actuación. De todas formas, en una sociedad cambiante, no todo se debe circunscribir al aspecto económico, sino que existen otras necesidades. Ayer, en similar situación a la del resto de Asturias, tiene una población envejecida, con problemas de soledad y mantenimiento, con la suficiente autonomía que precisan las personas. Existen problemas relacionados con la dependencia, con la vivienda, con el maltrato. Asesoramiento acerca de regularización de la situación legal, de agrupamiento familiar, tramitación de ayudas ante distintas administraciones públicas, etc. A todos estos campos también se extiende la labor de los humanitarios de San Martín. También habíamos comentado que tiene una labor en cuanto al mantenimiento de las tradiciones y defensa de la cultura asturiana. Es a partir de esta nueva etapa cuando aparece el nuevo objetivo, que es esta defensa, como decimos, de la promoción de la cultura asturiana, en todos sus aspectos: música, lengua, indumentaria, baile, gastronomía, artesanía, etc. Ya que se vivía una época en la que determinadas manifestaciones culturales constituían algo marginal y en peligro de extinción. Los humanitarios de San Martín, desde 1966, se ocupan de organizar la festividad de San Martín todos los 11 de noviembre, fiesta declarada de interés turístico desde 1984. En dicha fiesta se pretende combinar lo festivo con lo cultural y etnográfico, difundiendo y transmitiendo nuestras señas de identidad. Desde sus inicios, los humanitarios se ocuparon de otros aspectos culturales, como la celebración de exposiciones, charlas, concursos literarios, creación de aula de documentación histórica, escuela de música tradicional, coro, bandas de gaitas. Y es desde el año 2008 cuando se convocan los galardones Colmena de Oro y Espiga de Escanda de Oro a la solidaridad y a la tradición. Quisiéramos expresar en estos momentos nuestro más profundo agradecimiento a María Teresa por revivir la historia de nuestro concejo y su reina Urraca, así como por la destacada labor que viene realizando al sacar a la luz las figuras de tantas mujeres que tan importantes han sido en la construcción de la historia, pero que han sido olvidadas por no haber sido escritas por ellas. Asimismo, quisiéramos agradecer al Centro Asturiano de Madrid el haber programado esta presentación y el esfuerzo que realiza constantemente en la divulgación de nuestra cultura, a la vez de la importancia que supone todos estos actos que organizan para todos aquellos que tenemos que vivir fuera de nuestra tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio Quirós. Tiene la palabra el señor Diego Cárcel. Buenas noches, gracias, presidente, por sus palabras.
y gracias también por la invitación para estar participando en este acto. Voy a empezar por el final, porque ante todo yo quiero empezar por recomendar el libro de María Teresa Urraca, Reina de Asturias, que me ha producido una impresión realmente extraordinaria y que creo que es fundamental que muchas personas, sobre todo asturianas, pero de cualquier parte de España, lo conozcan. Para mí, aunque soy formado en historia, ha sido una sorpresa enorme el saber algo más de Urraca, Reina de Asturias. Tenía simplemente rumores históricos de esta personalidad que ofrece un interés realmente extraordinario. Habíamos hablado muchas veces de don Pelayo, de Fabilo, en fin, yo soy de Cambardonís, pero de Urraca, Reina de Asturias, francamente, yo apenas había oído hablar. María Teresa nos lo rescata de la memoria con un trabajo excelente de investigación que luego plasma de una forma, me parece que enormemente brillante y atractiva en una novela. Pero una novela que no se queda solo en unos hechos imaginados muy hábilmente, sino que entra en profundidad de muchos datos, lo cual es un trabajo muy difícil, muy delicado, muy complicado de investigación histórica, lo cual convierte al libro pues, en algo más que una novela histórica, sino también en un libro que está destinado a perpetuar un poco el archivo histórico de Asturias. La verdad es que he encontrado todo el libro enormemente interesante, empezando por la edición, que me parece muy cuidada, muy adecuada para su lectura. Me permitiría que está aquí la directora sugerir que en las próximas ediciones incorporasen quizás un diagrama con la genealogía de los personajes, que aunque María Teresa los describe muy bien, son unos personajes tan interesantes, tan pintorescos, que siempre uno intenta volver atrás para recordar de quién descienden, dónde proceden. A mí me parece que sería un complemento extraordinario. Pero, en fin, ante todo yo quiero destacar que se trata de un libro enormemente interesante, muy ameno, no es un libro de humor, pero es enormemente ameno. Se lee como una verdadera novela que es, y se lee con mucha facilidad, porque María Teresa escribe muy bien, no hace falta que lo diga. Ya lo he demostrado con muchos libros, como antes nos recordaba el presidente, que todos han sido un éxito tras otro. Los libros de María Teresa ya se leen pues sin pararnos a determinar que ofrezcan nada especial, ya no nos sorprende lo bien escritos que están. Hay dos o tres características que a mí siempre me impresionan mucho, que es una de ellas el valor documental que aporta, ya lo destacaba antes, y segundo, la facilidad que tiene para reproducir diálogos imaginados en este caso, pero muy expuestos de una manera muy brillante. Por eso empecé diciendo que empezaría por el final recomendando un libro, que es lo que suele hacerse en este tipo de presentaciones. Vendrá ahora el coloquio, nos enrollaremos hablando de cosas interesantes, escuchando a María Teresa, pero yo quería dejar bien clara esa propuesta, esa recomendación, porque soy consciente de que estamos en familia. Somos aquí casi todos somos asturianos y yo creo que el libro, si bien ofrece un interés muy general, para Asturias ofrece un interés muy especial. Para mí, por ejemplo, pues me ha reproducido pues, algunos datos históricos del concejo de Alier. Y eso que tengo a dos mis mejores amigos, Graciano García y Juan de Lillo, que son los dos de Moreda. Y he estado en Alier muchas veces, en Moreda, en Cabaña Quinta, pero realmente no conocía muchos detalles que María Teresa nos cuenta en ese libro, a través del cual también sabe utilizar muy bien la historia de Urraca y del proceso que la llevó a ser nombrada reina de Asturias, hacer una descripción muy interesante de Asturias, del paisaje de Asturias, de los monumentos asturianos, de su tradición histórica, en fin, muchas de las cosas que se conservan perfectamente todavía en el día de hoy. A mí,
leyendo el libro pues me ha traído muchos recuerdos interesantes, empezando por Cangas de Onís, por mi tierra, pero otros muchos lugares, como Pravia, como San Martín del Rey Aurelio. Por supuesto, ayer ha sido una sorpresa muy importante, me ha encantado leer, hablar del monasterio de las Pelayas de Oviedo, de San Pelayo, porque tengo con ellas una vinculación muy especial. Quizás uno de mis pocos éxitos profesionales como director de Radio Nacional de España fue editar un libro de canto gregoriano de estas monjas admirables, y me ha entusiasmado leer las cosas que María Teresa cuenta de lo que fueron los orígenes de ese convento, de ese monasterio. Decía hace unos instantes que estamos en familia. Esto me invita a recomendarles con todo el afecto familiar y de paisanos el libro. Sé perfectamente que, tratándose de asturianos, no puedo engañarles, no me lo perdonarían si les estoy diciendo que el libro merece la pena, que es un libro excelente, que lo recomiendo encarecidamente. Y no lo hago por hacer propaganda del libro, que no la necesita. Ya el presidente lo recordaba antes, y luego María Teresa, me parece que ya está en su 4ª edición, y eso que todavía lleva en el mercado muy pocos días, además en unos tiempos en que vender libros pues resulta muy difícil. Estoy seguro que habrá más ediciones y que habrá libros a disposición de todos los que cada día más nos interesemos por él. Pero yo quiero recomendárselo no por eso, que insisto, no lo necesita el libro. Se lo quiero recomendar porque sé perfectamente que ustedes me lo van a agradecer. Que cuando cojan el libro, lo lean, se vayan descubriendo todo lo que en él se va aportando de interés, de curiosidad, de valor histórico, de pintoresquismo, que van a darse cuenta de que trata de un libro de lectura fácil, amena, y que les va a dejar muy impresionados por descubrirles muchos aspectos que, por muy asturianos y conocedores de todo lo que Asturias encierra, el libro les va a descubrir precisamente. Muchas gracias. Estamos en víspera de Semana Santa. Es un momento ideal para comprar libros que hayan que leer, tanto bueno, entre profesión y profesión, entre cañas y cañas, y de fuera, para que nos quedamos en casa, pues es un momento, y creo que es un libro perfecto para esta ocasión. Y también quiero deciros, insistir en la recomendación, no solo por el egoísmo de leerlos uno mismo, también me parece que es un libro excelente para otra cosa, para regalar. Muchísimas veces tenemos muchas dudas de qué regalar ahora, en este cumpleaños, en este santo. Bueno, es un regalo de un precio muy asequible, y un regalo excelente, y estoy seguro que quienes lo reciban lo van a agradecer doblemente. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por esa presentación y por esa invitación a comprar y a regalar el libro. Tiene la palabra la autora María Teresa. Buenas tardes, muchas gracias, Carcedo. Imelda, tenemos que contratarlo siempre, tiene que ir conmigo a todas partes. La verdad es que voy a decirles una cosa, doy fe de que antes de pensar en este acto, ni mucho menos, Diego leyó el libro muy pronto y me llamó para felicitarme, o sea, sin saber que me iba a presentar. Lo dice porque de verdad cree en ello, pero de todas formas lo has hecho fantástico, muchísimas gracias, porque no lo he escrito, si no lo compraba ahora para poder leerlo. Eso es la verdad. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, por acompañarnos esta tarde. Lo primero, disculpas por el retraso de 5 minutos. Yo he trabajado en televisión, eran compañeros, y me hacía mucha ilusión que Urraca saliera esta tarde en la Villa y Corte en directo, en el programa 24 horas de Televisión Española, y bueno, como tenía la oportunidad, por eso no quise perderla. Se empeñaron en hacerlo en directo, ya vinieron antes para grabar, y por eso fue el retraso. De verdad que lo siento, pero creo que ha merecido la pena, porque en muchos sitios hoy han oído hablar de Urraca. Muchas gracias al Centro Asturiano, es siempre un placer estar aquí, en este local que tantos recuerdos tiene. No quiero dejarme llevar de los recuerdos, pero inevitablemente en muchos momentos estaba viendo otros actos. Muchísimas gracias a los humanitarios. Es un placer doble, por una parte como asturiana,
He escrito el libro sobre una mujer asturiana importante en nuestra historia. Hacerlo en el Centro Asturiano está muy bien, pero que este acto haya sido promovido por la Sociedad Humanitarios de San Martín de Moreda, de ayer, de donde era originaria la protagonista del libro, me llena de orgullo y de satisfacción. Yo creo que a ella le hubiese encantado también. O sea que tiene una significación especial. Muchísimas gracias. Bueno, había quedado con Diego que íbamos a dialogar sobre el libro, que lo haremos más tarde, pero decir unas cuantas cosas. Muchos lo habréis leído. Urraca, tenemos que remontarnos al siglo XII. Antes lo decía en la televisión, digo, el rey Alfonso, el emperador Alfonso VII, llega a Asturias para someter a unos rebeldes, ve a una asturiana guapísima, a una dama asturiana, se llamaba Ontrodo Petri, le gusta un montón, se enamora de ella, tiene una hija que es Urraca. Es la primera hija del emperador, que ya estaba casada y no tenía hijos, la llevan a León a la corte, allí es educada como una infanta, a los 11 años la casan con el rey de Pamplona, que tiene 44 años y está viudo, y es reina consorte de Pamplona. Al quedarse viuda, después de 6 años de matrimonio y con una hija, se vuelve a la corte y su padre la nombra reina de Asturias. Bueno, y esto eran todos los miembros que yo tenía para contar la historia de Urraca. Es un libro que me costó mucho escribir porque es para mí el siglo XII, todos los siglos son complicados, pero el XII especialmente, ¿no? En otros ya he escrito sobre personajes, pero el XII está muy lejano y la verdad es que era muy difícil. Pero lo digo siempre porque tengo que estar agradecida, soy agradecida por naturaleza. Hay un personaje en la novela que desde un principio en que empecé a investigar sobre todo el entorno de la corte, hay un personaje que a mí personalmente me conquistó muchísimo, y si en algún momento estuve tentada de llamar a la editorial y decir creo que no voy a poder, pues ese personaje me animó y me dio fuerzas para seguir, que es la tía de Urraca, doña Sancha Raimúndez, que es un personaje con una fuerza increíble. No hay muchas más cosas de ella que de Urraca, pero algunas hay, ¿no? Entonces ella me animó a escribir el libro, hubo momentos difíciles, pero estoy muy contenta de haberlo hecho, muy satisfecha. Hombre, por supuesto, la acogida a Asturias ha volcado y me siento muy feliz, pero yo personalmente quedé contenta del trabajo hecho, creo que mereció la pena. Lo escribí con amor y creo que eso se nota, y luego aprendí un montón de cosas. Yo siempre digo, a mí me encanta escribir, escribo porque me hace muy feliz escribir, pero también porque aprendo muchas cosas y yo estoy deseando todos los días aprender algo, ¿no? Y con cada libro aprendo cosas, y con Urraca muchísimas. Desde las costumbres que había en el siglo XII, efectivamente lo de los personajes que decías, Diego, eso sí sería interesante, porque es que además, aparte de ser muchos personajes, se llaman todos iguales, todos son Sanchos, y entonces, claro, es un poco de lío al principio, luego ya no. En uno de los libros, en Catalina de Lancaster, la primera princesa de Asturias, sí tenemos el esquema, ¿no?, de la dinastía, la genealogía, sí. En este no. Pero el relato, yo creo que, hombre, es ameno, me ayudó mucho el hacerme eco de muchas tradiciones que son muy bonitas en ese momento, ¿no? Hay una tradición que siempre aludo a ella cuando presento el libro, no desvelo el tema, pero es cuando estoy escribiendo, porque si alguien me dice, ¿tú cuando escribes el libro sabes lo que vas a contar? No, se van abriendo ventanas en el libro, en el relato. De repente estás hablando del Panteón de Reyes en León y dices, ¿pero y por qué San Isidoro está enterrado en León? ¿Qué relación tenía San Isidoro con León? Entonces te pones a buscar por qué está enterrado en León. Y entonces cuento la leyenda, que es muy bonita, y como dicen los italianos, si no me vero ben trovato no hay otra cosa, y es muy bonita. Y cuento otro tipo de leyendas. Utilizo recursos para hacer más ameno el relato, como las palomas mensajeras, por ejemplo, que me dio mucho juego y que es como el WhatsApp de hoy en día, un poco más lento, pero que le sirve de WhatsApp, ¿no? Las palomas mensajeras. Es indudable que se me puede preguntar cómo era Urraca. Es muy difícil decir cómo es un personaje que vivió en el siglo XII, cuando es difícil conocerte a ti mismo, a tus amigos y a los vecinos de al lado, cuanto más a una persona que vivió en el siglo XII. Pero yo me atrevo a hacer algunas afirmaciones sobre ella y estoy convencida de no equivocarme, es lo que creo yo. Creo que amó a Asturias profundamente. ¿Y en qué me baso para decir eso? Es probable
que en muchas páginas del libro, Claudio Magris decía siempre que los escritores, incluso cuando están imaginando algo, lo que hacen es transcribir. Entonces, indudablemente, si yo no fuera asturiana, si yo no quisiera tanto Asturias como la quiero, y si no me emocionara cada vez que voy a Covadonga, probablemente muchas de las páginas, algunas de las páginas del libro no serían como son, eso está claro, ¿no? Pero cuando digo que Urraca quería Asturias, me baso en lo siguiente. Cuando su padre la nombra reina de Asturias, forma una corte en Oviedo, vive en Asturias, Oviedo cobra cierto esplendor, las cosas no van mal, pues hay una situación política en el reino, concretamente en León y Castilla, que es una lucha entre su hermano y el sobrino, los que defienden a su sobrino, que eso influye en la situación de Asturias. Entonces, en ese momento dado, Urraca antepone todo su bienestar en Asturias por defender los intereses de los asturianos. Yo no sé si quiso una independencia total, lo que está claro es que luchó por una mayor independencia y por unos mayores beneficios para Asturias y para los asturianos. Y eso le costó irse, dejar el reino, con lo cual yo no tengo duda de que amó a Asturias por encima de todo. Hasta el final intentó defenderlo, no pudo ser así y no estuvo de acuerdo con seguir tragando con historias que no le gustaban. Y luego creo que fue una mujer fuerte, no porque haya protagonizado sublevaciones, no, sino porque muchas veces la fortaleza también se demuestra en saber aceptar lo que la vida te depara. Ella fue educada para estar al servicio de su padre y de la corona, y jamás fracasó en ese intento, lo hizo muy bien. Pero hay que tener fuerza para poder llevar un matrimonio con 11 años con un hombre de 44 años. Y en fin, y otras situaciones. Y ella lo llevó con resignación y con entereza, probablemente aislándose, como todo el mundo hacemos en momentos dados, en tu mundo interior, en tus fantasías, en tus historias, para poder llevar la realidad por dura que sea. Ella fue en todo momento fiel a la corona y a su padre, sobre todo. Yo creo que Urraca merecía un lugar en la historia. Yo hace tiempo que sé de Urraca, muy poco, como decía Diego. Quien me habló de ella fue el profesor medievalista Javier Fernández Conde, y quería que ya la incluyera yo cuando hacía la serie de televisión Mujeres en la Historia. Y bueno, pues no tenía un apoyo gráfico importante, y entonces fue quedando ahí. Pero no desapareció de mi disco duro, y en el momento que pensé en hacer otra cosa relacionada con Asturias, surgió Urraca con mucha fuerza. Estoy contenta de haber escrito el libro. Yo creo que os animo a leerlo también, no con tanto énfasis en Mefrego como Diego. La acción discurre en un solo día. Funciona como un flashback, es todo en el río Aller y en el santuario de Miravalles, y es a golpe de recuerdos, ¿no? Toda la historia de Urraca. Quiero deciros que no se sabe exactamente si Urraca nació en Soto de Aller o en Pelúgano. De esto ya, bueno, han descubierto ahora que salió en la prensa un túnel que une Pelúgano con Soto de Aller y todo arreglado, porque dicen que por ahí pasaba el emperador a ver a Bontrodo. Fíjate, el emperador sí necesitaría pasar por un subterráneo. Pero bueno, no se sabe exactamente dónde nació. Lo que pasa que yo les dije en Pelúgano, lo dije en Pelúgano, pero lo digo en todas partes porque es así. Lo mismo pude haber dicho que nació en Pelúgano o en Soto de Aller. Me incliné por Soto de Aller porque esta torre, este resto de torre, está en Soto de Aller, y yo cuando estuve allí, que estaba escribiendo el libro, me sentí tan bien, tuve una especie de vibraciones que dije, Urraca nació aquí. Y entonces, pues bueno, nació ahí. Da igual, era allerana, eso está claro, ¿no? Entonces, el santuario de Miravalles es un sitio maravilloso. Supongo que la mayoría lo conoceréis, que por cierto, se ha aumentado el número de visitas a Miravalles, porque es un sitio precioso, me ha dado muchísimo juego en el libro, ¿no? Y entonces todo discurre ahí a golpe de flashback. Y ya no voy a seguir diciendo más para que me preguntéis, y Diego también, pero solo añadir una cosa. Después de que el libro me costó escribirlo porque tenía pocos datos, es de los pocos personajes que luego tuve la información de sus restos. Está enterrada en la Catedral de Palencia y se ha hecho un estudio y se sabe incluso lo que medía, ¿no? Entonces ya casi al final del libro, según iba
porque voy paulatinamente investigando por momentos, pues fue una sorpresa el ver que tenía datos que medía unos 63, que era alta para su tiempo, de compresión fuerte, sin ser obesa. Y bueno, está enterrada en Valencia, a pesar de que en su testamento pedía que se la enterrase en Oviedo. Pero, en fin, son estas cosas que pasan y está enterrada en Valencia. Os animo a leerla, creo que ella estaría encantada y muy feliz de que en su mayoría asturianos, estas personas que nos reunimos hoy aquí, estaría muy feliz de que 9 siglos después, pues un grupo de asturianos en la capital de España, en la capital del reino, se acordasen de ella, ¿no? De ella, que fue una asturiana importante y que sin embargo la historia olvidó, pero que bueno, estoy tan feliz porque he puesto mi pequeño granito de arena para que la podamos recordar. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a abrir un coloquio. Yo creo que Diego quiere decir algo y, por supuesto, si ustedes, alguno quiere decir lo que considero oportuno, pues... Bueno, yo decir, ya dije bastante de lo que pensaba, pero yo creo que como periodista, pues preguntar, sí, son muchas las preguntas que me ha despertado el libro. Y primero, para animar a los demás que también intervengan y pregunten, siempre es más difícil empezar, yo quisiera preguntar a María Teresa algo que me impresionó mucho. ¿Cómo lo consiguió? Es, tratándose por supuesto de una novela histórica, hablando de algo que ocurrió hace casi 9 siglos, la sensación de presente que consigue darle a todo lo que está ocurriendo, que realmente no se parece en nada con el presente, salvo una cosa, en las intrigas políticas y en los problemas políticos que ahora vemos reproducidos en los partidos y en otro tipo de situaciones, pero también, y después en el aspecto personal de Urraca, de Villa Sancha, del ambiente familiar que rodea a una persona que es hija natural, y que lo refleja como si estuviese ocurriendo actualmente. Ya sabemos, y María Teresa lo habla con datos históricos bien documentados, pero la sensación que se siente es justamente esa, que es algo tan normal y tan del momento que vivimos, que es como si no te sorprendiese demasiado. Pues mira, alguien en una crítica me decía, bueno, que el personaje le había gustado la novela, pero que la personalidad del personaje que no era creíble. Entonces, claro, la historia tampoco es objetiva. O sea, yo soy una mujer del siglo XX-XXI, normalmente escribo como una persona, intentas adaptarte a las situaciones de aquel momento, pero quién sabe cómo eran las personas, ¿no? Indudablemente en los personajes dejas mucho de ti. Hay situaciones en las que sería imposible ahora, pero en aquellos momentos no. En cuanto a los sentimientos, yo creo que no difieren tanto. En lo que dices respecto a que el lector crea que está viviendo ese momento, yo creo que es que si lo consigo, es fantástico, ¿no? Es que te metas dentro del personaje, lo sientas como algo tuyo, estés tú viviendo esas situaciones de él. Eso a veces no sabes por qué lo consigues y otras veces no. Yo creo que esa base de sinceridad, y sobre todo por escribir sobre mujeres, porque yo siempre digo que escribo sobre mujeres por muchísimas razones. Voy a decir por qué, porque no pierdo oportunidad. Por tener memoria existencial como mujer, para saber que las mujeres hicieron todo siempre y en inferioridad de condiciones que los hombres. Luego, porque me resulta más fácil meterme en el alma de una mujer y por eso mis mujeres a lo mejor son más creíbles, porque yo soy mujer y siento como mujer. Y luego también porque no sé si eras tú el que decías que no se hablaba de ellas en la historia porque no había sido escrita por ellas, porque a través de los ojos de las mujeres veo la historia, porque somos distintos, afortunadamente, gracias a Dios, hombres y mujeres, y ponemos los acentos en lugares distintos. Entonces, el ver la historia a través de los ojos de la mujer amplía esa visión. Te fijas en otros ángulos
que hasta ahora, no por estar mal hecha la historia, no se fijaban, con lo cual la visión es más completa, ¿no? Entonces, bueno, el hacerlo yo creo que es por eso. Y luego, en cuanto que parece que es ahora, pues la verdad es que menos algo que me sorprendió del libro y que aprendí, que yo no sabía, es que era terrible morirte de una enfermedad y no morir en la guerra. Eso afortunadamente ya no es así, los hombres tenían que morir en el campo de batalla, morir de una enfermedad era una desgracia. Pero luego está todo ya, es todo muy parecido. Yo creo que me ha dejado muy intrigado, y es las alusiones que haces continuamente no, en algunos momentos, sí, al Camino de Santiago, hace casi 900 años. Ahora mismo estamos en Asturias, a mí me han implicado ya en alguna historia justamente de reivindicar el Camino del Norte, la ruta de Covadonga, y realmente en el libro ya vemos que ya existía vía Asturias. Claro, el primer peregrino fue Alfonso II, el Casto, ¿no? Ya existía, y en ese fue él el primer peregrino. Y luego Oviedo se beneficiaba de aquella comunidad que había de francos, que era gente que se quedaba en el camino, ¿no? El camino para mí fue un apoyo importante en el libro, indudablemente, porque aprendí muchas cosas, porque da juego y porque me interesa. Tengo que reconocer que nunca hice ninguna etapa del camino. Y ahora voy a hacer una con el grupo de ayer. Y lógicamente voy a hacer una etapa que termino, no me acuerdo, Vega, ¿qué es? No sé, bueno, de un sitio, así, hasta ayer, ¿no? Urraca en el libro tampoco hizo nunca el Camino de Santiago. Pero el Camino de Santiago es bueno, interesantísimo, todo lo que conlleva el Camino de Santiago. No hizo el Camino de Santiago, pero algunos paseos sí se dio, porque ella sí, los claro, desplazamientos... Sí. Hombre, de repente pues te encuentras, antes yo fui la primera cronista de fútbol en Asturias, en la radio, yo soy del Sporting, soy del Sporting. Soy del Sporting. Hoy hay un meme de estos que envían por teléfono, que es el que dice, todos somos del Sporting, no sé si os lo mandaron, lo tengo yo en el móvil, todos somos del Sporting, está muy claro y tal, y el que sea del Oviedo, en fin, que tira la primera piedra, bueno, tiene que tirarse porque la abrasaron, así que soy del Sporting lo cuento. Pues claro, lógicamente todo esto del Sporting es porque, en fin, Gijón es el barrio más importante de Candás. Entonces, cuando escribí la novela de Urraca, yo quería hablar de Gijón, pero claro, no, lo importante era Avilés en aquel momento, que tiene fueros Avilés. Aquí claro, está muy bien, ¿no? Pues entonces, claro, el castillo de Gauzón, o sea, tuve que recorrer, buscar, fue muy complicado porque, claro, tú te imaginas el Oviedo, la zona antigua de Oviedo, que es preciosa, pero claro, no, era muy difícil imaginarte cómo sería en el siglo XII. Y bueno, pues a base de consultar cosas y de hablar con expertos y tal, pues lo fui haciendo. Urraca era del Sporting. Mira lo que estás haciendo. Ahora el Avilés está ahí aprovechando sus palabras. El de Avilés, pero bueno, es que el de Avilés, claro, es que era muy importante Avilés. Claro, la llevó a Pravia, a Santianes, donde estaba Adosinda, enterrada, ¿no? Sí. Es triste que nos falle la memoria, que ya no cuenta todo el pasado. Me da cierta tristeza como asturiana, claro. No sé si me explico lo que yo siento, que cogen, nadie se acuerde del paso de todas estas mujeres, cosas que han hecho. Ya, bueno, pero en fin, se están recuperando. La historia es una asignatura pendiente, tanto de hombres como de mujeres, es una asignatura muy pendiente. Más de mujeres, lógicamente. Yo cuando me dicen, ¿cuándo escribes sobre algún hombre? Algunos hay interesantes para escribir, Que tampoco. Algunos hay, pero es que tengo tantas mujeres esperando que, en fin. Pero bueno, estamos a tiempo de recuperar. De todas maneras, María Teresa, yo como editora, es bastante impresionante la fascinación que causa en el lector la historia de Asturias. Yo puedo decir que de los libros que más he vendido, sobre todo novela histórica, incluso de historia de Asturias, son todos centrados en Asturias. Es que apasiona a la gente, tiene algo que a la gente le atrae muchísimo, ¿no? Te diría como asturiana y candasina que soy. Asturias es España y lo demás tierra conquistada. No, pero estoy de acuerdo contigo. Mira, este libro, yo como asturiana, quieres que te lean en todas partes.
vender, prefiero que me lean a vender, quiero vender, no me riñas, quiero vender, pero que me lean me llena más de satisfacción. Pero claro, si es Asturias, estoy muchísimo más contenta como asturiana, me siento mucho más feliz. Entonces, con este libro, bueno, tú lo sabes, se han volcado. Se vende muchísimo, se sigue vendiendo. Y hay una gran afición a la lectura en Asturias, muchísimo. Pero sobre todo si son temas asturianos y temas de historia se vuelcan más, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues es eso, es que Asturias es el origen. Asturias es el origen. Es el origen y no nos damos cuenta, pero sí, es que es el origen. Claro, algunos, aunque seamos de Oviedo, somos de Camadolís. Me lo digo, que doña Urraca está enterrada en Palencia, ¿no? Palencia, con P. Sí. Sí. Y por cierto que la conocí a usted y a su esposo ya difunto en Palencia en una conferencia que dio su esposo hace ya unos años, ¿no? Sí. Entonces quería preguntarle qué relación tuvo doña Urraca con Palencia con P. Pues no sabemos. Lo que se supone es que su marido, que no se sabe ni cuándo murió ni dónde está enterrado, el segundo marido, Álvaro, porque ella se casó por segunda vez cuando está en Asturias, un matrimonio por amor. Entonces se supone que esa familia tenían propiedades en Palencia y como ella se va de Asturias, pues bueno, se diría, fue una vida muy discreta, no se sabe nada de ella, bueno, no se sabe casi nada de los años después de desaparecer de Asturias. En Asturias es reina 11 años, creo recordar, y bueno, desaparece de Asturias, no sabemos exactamente por qué. Se encontró un documento en el siglo XVII, en vez de fue el XVI, en un monasterio en un pueblo de León, un documento que no tiene nada que ver con doña Urraca ni con el reinado del padre ni nada, es un particular que devuelve, me parece que es un dinero o un acta, no sé lo que es, bueno, pero dice, esto sucedió en el año tal cuando doña Urraca, reina de Asturias, y su marido Álvaro Rodríguez intentaron arrebatarle a Asturias a su hermano el rey don Fernando II de León. Es lo único que se sabe. Y que luego Fernando II, que era dadivoso, pues al obispo de Oviedo en aquel momento, don Gonzalo, le hace una donación por ayudarle a someter a los sublevados, ¿no? Pero no fue algo importante porque no quedó registrado en la historia. Se supone que es lo que yo decía, que ella se va porque la situación es complicada y porque su hermano, si hubiese sido su padre, seguramente seguiría de reina, ¿no? Por defender los intereses de Asturias. Pero contestando a su pregunta, no se sabe exactamente por qué está enterrada en la Catedral de Palencia y además en un lugar muy importante. Yo estuve allí grabando cuando hice el capítulo para Mujeres en la Historia de Catalina de Lancaster, que se casó ahí, la primera princesa de Asturias, se casaron en Palencia, los primeros príncipes de Asturias. Pues en la capilla que llaman del príncipe, en este lateral de aquí está enterrada doña Urraca. Rafael Lobeto, por favor, y luego la señora. No, señora. No. Adelante, señora, se le pide. Era nieta de la reina Urraca de Castilla, ¿no? Exacto. ¿Tenía algo de su carácter, el carácter recio de la reina de Castilla? Pues no lo sé, no llego a... Claro, ni la conoció, ¿no? Porque claro, el Urraca, hay tres famosas, que es la abuela, y la otra que era la tía de la abuela, que era la señora de Zamora, la de Cid, ¿no? No lo sé, yo creo que quien influye mucho en Urraca, y desde luego yo estoy muy satisfecha, lo que más me gusta de mi libro es la relación que se establece entre la tía y ella, entre doña Sancha. Yo sí creo que doña Sancha, que era dueña del infantado, igual que la otra, que no su madre Urraca, sino que la tía de su madre Urraca, que también fue señora del infantado, yo creo que sí influye mucho en Urraca. En Urraca Alfonso, Urraquina la asturiana. Y cuando habla de la independencia de Asturias, ¿de quién se quería independizar? No, yo no creo que quisiera independencia, quería una mayor autonomía, es mi opinión. Por eso, claro, depende. Fernández Conde, nadie sabe cómo fue. Fernández Conde dice que él cuando leyeron ese documento, él es más nacionalista que yo, probablemente por sentimiento, pues él habla de una independencia, pero sin base, no hay datos nada más que ese documento que acabo de aludir yo a él. Yo, sin embargo, creo que no quería una independencia total y absoluta, lo que quería era una mayor autonomía.
Entonces, pues claro, es cuando hay tanto follón, tantas guerras, porque ha muerto. Hay algo que no te explicas, es entrar en mucha historia. Su padre, Alfonso VII, el emperador, al morir, yo no entiendo por qué divide el reino entre León y Castilla. A su hijo Sancho le deja Castilla y a su hijo Fernando le deja León. Sancho muere enseguida y tiene un niño que es el que va a ser Alfonso VIII, el de las Navas de Tolosa. Bueno, y es toda la lucha entre el tío y el sobrino, ¿no? Los que defienden al niño, ¿no? Entonces Asturias se ve implicada en esto. Y claro, Asturias también está como sin ningún protagonismo y quiere tener algo más, y es esa la historia, para mí, ¿no? Aparte de que probablemente haya influido en ella el hecho de que su padre haya dividido el reino y Asturias lo haya dejado sin, ¿sabes? Sin decir, el León y Asturias, no existe. León, Castilla para Sancho y León para Fernando. Temprano, María Teresa decía que temprano hemos empezado con esto de las independencias y autonomías, ¿no? Muy pronto. Pero Asturias se queda luego una vez dividido... No, Asturias sigue perteneciendo a León y Galicia. León, Galicia. También era Portugal. Portugal se hace independiente precisamente en esta época. En esta época se hace independiente, sí. Rafael. Bueno, lo primero es reivindicativo. Leemos esto de Asturias y lo debería leer todo el mundo, porque para empezar es verdad, no es inventado, con independencia de las interpretaciones sobre independencia, relación, etc. ¿no? Es un sentimiento muy importante. Es casi tan importante como lo de satisfacción. Ver dos insignes escritores y periodistas tan en forma nos ha generado a los presentes un gravísimo problema. No entre el Sporting... No es que estéis en forma, es que tenemos un problema ahora. Tenemos un gravísimo problema, no del Sporting y el Oviedo, que todos queremos que el Oviedo... Va a subir el Oviedo y el Sporting permanece. Y que se mantenga, eso es lo que queremos los bien nacidos, los otros, pues yo qué sé. ¿Cuál es el problema que tenemos? Yo ahora tengo una preocupación, y seguramente toda compartida. Vamos a tener el libro, se va a agotar, lo cogemos ya, ¿cómo es esto? Entonces habéis generado una ansiedad aquí casi enfermita. ¿Cuántos vas a llevar? ¿8? No, los que tengas, el carro. No, esto es gravísimo lo que habéis hecho. Ya verás. Hay bastantes, ¿no? No va a durar esto, que se van a enfriar, ni esto, ¿no? Ya verás cómo te gusta, ¿eh? Lo leo inmediatamente. Sí, te va a gustar un montón. Que lo hubiera comprado. Yo se lo garantizo. Mira, los que se adelantaron, ¿veis? Claro, los listos, por eso son presidentes adjuntos, ¿entiendes? Ya sabes que tenemos casi todos los tuyos. Este libro lleva tiempo escrito, ¿no? No, el libro se presentó exactamente el 9 de noviembre en el Monasterio de las Pelayas, que fue precioso porque era el escenario que ella conoció, porque ella tuvo mucha relación con las Pelayas. Y fue muy bonita la presentación, la hicimos allí, el 9 de noviembre. Es que a mi hermana se lo regalaron ya en su cumpleaños. Mi hermana se lo regalaron en su cumpleaños. Muy bien. Ejemplo, ansiedad previa. Muy bien, eso hay que hacer todo. Ahora la voz de preparados listos ya. Corriendo todos a comprarlo. Que lo hubieran comprado de entrada. Bueno, ¿alguien más? Aquellas señoras del caballero. Sí. Mira, disculpa, yo soy madrileña. Sí. O sea, del resto de España. Lo he leído dos veces. ¿Lo has leído dos veces? Tengo un problema, es que no quiero que se me acabe. Bueno, me acabo de dar una alegría inmensa, ¿eh? Sí, pero mira, la Indiana el último y luego compré este Aviones. ¿Te ha gustado la Indiana? Me ha encantado. Bueno, es que realmente tenemos que agradecerte porque recuperamos historia con Julián. Pues mira, te voy a dar una primicia. Voy a hacer la segunda parte de la Indiana. Es que lo que te iba a preguntar es cuándo sale. Sí, pues voy a hacer la segunda parte de la Indiana. Mi editora aquí está, pues ya me ha dado el visto bueno y lo voy a hacer. Igual, de todas formas lo descubrí en la Comunera de Castilla. En la Comunera. En la Comunera. Qué bien, muchas gracias. 2 o 3 veces, porque muchas gracias. Es interesante. Muchas gracias. Y muy fácil la lectura, porque la letra es muy grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Caballero, por favor. Sí, yo tengo una curiosidad más personal, ahora entenderá por qué, sobre las fuentes
si ha utilizado o ha descubierto algo sobre la etimología del nombre. Yo he leído mucho sobre esto y no encuentro nada que me convenza. Mi nombre es Juan Manuel Urraca y soy el director de la revista Vive la Historia. Pues no, sí, no tengo ni idea. Sí, yo creo que es un nombre onomatopéyico, porque las urracas, que son unos córvidos, hacen ese ruido también. Ese es el origen. Puede ser, por eso no. Seguro, ¿eh? Y se la llamaba urracas por la semejanza. Hay algo que no es... Lo que sí puedo decir sobre, no sobre el origen, pero el nombre urraca que alguien me dice, pues es que ahora es feo y en aquel tiempo gustaba. No, en aquel tiempo no gustaba tampoco. Es una anécdota, pero que es muy ilustrativa. Un poco tiempo después de esta urraca Alfonso, Alfonso VIII se casa, el de las Navas, se casa con Leonor Plantagenet, que tiene muchos hijos, todas mujeres, y además luego el hijo que tienen muere muy joven. Y una de las hijas se llama Urraca. Y Leonor de Aquitania, madre de Leonor Plantagenet, madre de Ricardo Corazón de León, viene a Castilla a buscar a una de sus nietas para casarla con el rey de Francia. Y se va a llevar a Urraca, pero dice, no, los franceses se van a reír de este nombre, y se lleva a Blanca. Y es la madre de San Luis de Francia. O sea que ya no les gustaba el nombre de Urraca en aquel momento. Sí, perdona, que iba a ser... Iba a decir que nadie, no sé yo todavía, los libros de María Teresa son eminentemente cinematográficos, parecen guiones de cine, se nota que procede de la televisión. Hay uno completamente lidiana, que ya acaba de decirse que se va a hacer la segunda parte. Yo sugeriría que se hiciese una película, parece que los libros estaría encantado. Una serie. Una serie de televisión. Perfectamente. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos, especialmente a las personas que han intervenido, a Diego Carcedo, también a Julio, a la editora, y nuestras felicitaciones de nuevo a María Teresa por esos éxitos, por esa labor de recuperación histórica, de recuperación de figuras asturianas, de mujeres, y ahora lo que corresponde, lo adelantaba antes Diego Carcedo, es animarse a comprar el libro y la autora se lo va a firmar, de manera que es todo un privilegio. Muchas gracias a todos. La presentación en Valencia, si os apetece, contigo. Ahora se lo digo a la catástrofe, pero tengo 2 votos. Fenomenal. Es que merece la pena ir Valencia. Yo me ocupo presidencia de la Diputación, de los